Muchos hombres creen que levantarse temprano y trabajar duro depende de la motivación, de la energía del momento o de tener ganas suficientes para empezar. Creen que primero deben sentirse bien para actuar, que el impulso correcto llegará antes del esfuerzo, que el entusiasmo debe aparecer como una señal que confirme que están listos. Pero con el tiempo descubres que esa idea es una de las principales razones por las que tantas personas permanecen estancadas durante años sin avanzar realmente hacia la vida que dicen querer construir. El trabajo duro no nace de la emoción pasajera, nace de una decisión firme que se repite incluso cuando el ánimo no acompaña, incluso cuando el cansancio intenta convencerte de quedarte donde estás. Nadie se levanta todos los días lleno de ganas, nadie mantiene la motivación constante durante semanas o meses, pero quienes logran construir algo valioso entienden que actuar sin ganas forma parte del proceso. Cuando dejas de negociar con la comodidad, con la cama, con las excusas elegantes que parecen inofensivas, algo empieza a cambiar en tu interior porque dejas de depender de cómo te sientes y comienzas a gobernarte a ti mismo. Ese acto simple y silencioso, repetido cada mañana, empieza a moldear una identidad distinta, una identidad basada en decisiones y no en emociones pasajeras. La mayoría de las personas no pierde su futuro por grandes errores dramáticos, lo pierde por pequeñas concesiones diarias que parecen insignificantes en el momento, 5 minutos más, mañana empiezo, hoy no importa tanto. Esas decisiones acumuladas crean una versión débil de uno mismo sin que se note inmediato. El verdadero conflicto no ocurre cuando suena el despertador, ocurre en los primeros segundos después, cuando decides si tu criterio o tu comodidad va a dirigir tu día. Ese momento pequeño revela más carácter que cualquier discurso motivacional porque ahí defines quién manda realmente en tu vida. El cuerpo siempre pedirá comodidad porque está diseñado para ahorrar energía, para evitar riesgos y mantenerse en lo conocido, pero el progreso nunca vive en esa zona. El progreso aparece cuando te mueves antes de sentirte listo, cuando empiezas antes de sentirte fuerte y cuando actúas antes de sentirte motivado. La energía que muchos esperan antes de trabajar en realidad aparece después de comenzar, porque el movimiento genera impulso y el impulso genera claridad. Quien espera sentirse con energía para empezar suele quedarse esperando, mientras que quien empieza crea su propia energía en el proceso. Levantarte temprano no es un ritual mágico ni un símbolo moral, es una estrategia práctica que te da horas con menos interrupciones, menos ruido y menos distracciones externas. Es tiempo de calidad mental que, acumulado durante semanas y meses, crea una ventaja silenciosa que pocos están dispuestos a construir. El trabajo duro no suele sentirse bien al inicio, se siente pesado y demandante, pero el placer aparece después cuando los resultados empiezan a tomar forma. La disciplina no es hacer mucho de golpe, es cumplir con lo que dijiste que harías incluso cuando no hay ganas ni entusiasmo. Cada mañana es un voto silencioso por la persona que estás construyendo. Cuando comienzas el día reaccionando a la comodidad, pasas el resto del día reaccionando a las circunstancias. Cuando empiezas actuando aunque haya incomodidad, llevas esa inercia contigo durante horas. El trabajo duro no exige que lo ames, exige que lo respetes y que entiendas que la inspiración suele llegar después del movimiento, no antes. Con el tiempo descubres que la consistencia supera cualquier arranque intenso. Muchos comienzan con jornadas exageradas, promesas irreales y una energía desordenada que dura poco porque está diseñada para impresionar y no para sostenerse. El progreso real aparece cuando conviertes el esfuerzo en algo repetible, en días normales bien ejecutados que construyen confianza interna. Cumplir incluso el mínimo acordado en días difíciles protege la continuidad y fortalece la relación que tienes contigo mismo. El trabajo duro sin dirección clara solo genera cansancio. Puedes estar ocupado todo el día y aún así no avanzar si no sabes qué estás construyendo realmente. La claridad transforma el esfuerzo porque te permite decidir que merece tus mejores horas y que no. Cuando sabes exactamente para qué te estás levantando, la resistencia mental disminuye y el sacrificio empieza a tener sentido. Proteger tus primeras horas es proteger tu energía más valiosa. Si no decides de antemano en qué trabajar, el mundo decidirá por ti con urgencias ajenas, distracciones y tareas menores que consumen tu foco. Empezar el día construyendo en lugar de reaccionar cambia completamente la experiencia del esfuerzo porque avanzas en lo que importa antes de que el ruido invada tu mente. El cansancio no desaparece evitando el trabajo duro, se organiza cuando tu esfuerzo tiene propósito. Existe un cansancio que fortalece porque sabes que estás avanzando y otro que destruye porque trabajas sin rumbo claro.
Reducir la dispersión, cerrar pendientes innecesarios y priorizar lo esencial transforma la fatiga en una señal de progreso y no en una carga confusa. También llega un punto en el que entiendes que nadie vendrá a rescatarte cuando te canses. La responsabilidad final siempre recae en ti y aceptar esa realidad no es pesimismo, es madurez. Cuando dejas de esperar reconocimiento constante o validación externa, tu relación con el esfuerzo cambia porque trabajas desde un compromiso interno y no desde la expectativa de aprobación. Con el tiempo el progreso deja de sentirse emocionante y empieza a sentirse monótono. La repetición puede parecer aburrida, pero ahí es donde se construyen los resultados reales. La mayoría abandona cuando desaparece la novedad, mientras que quienes avanzan aceptan la rutina como parte natural del crecimiento. Repetir lo correcto muchas veces suele ser menos emocionante que empezar algo nuevo, pero es lo que inclina la balanza a largo plazo. Finalmente descubres que el respeto propio no se construye con grandes resultados visibles sino con el cumplimiento diario de pequeñas promesas personales. Cada vez que haces lo que dijiste que harías fortaleces tu confianza interna, y cada vez que te fallas sin razón válida esa confianza se debilita silenciosamente. La coherencia entre tus decisiones y tus acciones crea una estabilidad mental que ningún resultado externo puede reemplazar. Muchos hombres creen que el respeto propio llega cuando los resultados finalmente aparecen frente a los demás, cuando el reconocimiento externo valida años de esfuerzo silencioso, pero la verdad más incómoda es que el respeto propio se construye mucho antes de que alguien más note cualquier cambio, se construye en la intimidad de las decisiones diarias, en esos momentos pequeños donde nadie observa si cumpliste o fallaste, donde nadie te aplaude por levantarte cuando no querías o por continuar. Cuando estabas cansado, y es ahí donde el carácter empieza a tomar forma real porque cada promesa cumplida fortalece una voz interna que deja de dudar de ti y empieza a confiar en tus propias acciones. Si este video te ayudó a reflexionar o cambiar tu forma de pensar, apóyalo con un like, suscríbete para más contenido de crecimiento personal y deja en los comentarios cuál creencia quieres transformar desde hoy. Comparte este video con alguien que necesite motivación y empieza a construir tu mejor versión paso a paso. He aprendido que el hombre que se falla constantemente en lo pequeño comienza a erosionar su propia identidad sin darse cuenta, no ocurre de forma dramática ni evidente, ocurre lentamente, como una grieta silenciosa que se abre cada vez que decides posponer lo que sabes que deberías hacer, cada vez que justificas una excepción que luego se vuelve costumbre, y con el tiempo esa acumulación de pequeñas concesiones termina construyendo una narrativa interna peligrosa donde empiezas a creer que no eres alguien confiable ni siquiera para ti mismo. El trabajo duro sostenido no solo transforma resultados externos, transforma la percepción que tienes de quién eres realmente, porque cada día que cumples con tu palabra personal aunque nadie lo vea estás reforzando una identidad basada en acciones y no en deseos, y esa identidad se vuelve una fuente de estabilidad que reduce la ansiedad y elimina muchas dudas internas porque ya no necesitas preguntarte si eres capaz, sabes que eres capaz porque tienes evidencia acumulada día tras día. Existe una diferencia profunda entre motivación pasajera y confianza estructural. La motivación aparece cuando todo parece nuevo o emocionante, pero la confianza estructural se construye cuando continúas incluso cuando el entusiasmo desaparece, cuando el proceso se vuelve repetitivo y silencioso, cuando nadie comenta tus avances ni reconoce tus sacrificios. Y es en esa etapa donde muchos abandonan porque confunden la ausencia de emoción con la ausencia de progreso. El hombre que entiende esto deja de buscar constantemente señales externas que validen su camino y empieza a observar indicadores internos mucho más sólidos, como la consistencia con la que cumple sus rutinas, la claridad con la que toma decisiones difíciles y la estabilidad con la que enfrenta los días complejos sin perder dirección, y esos indicadores, aunque invisibles para los demás, son los que realmente construyen una base fuerte para cualquier resultado grande que llegue más adelante. También he aprendido que la comparación constante con otros hombres destruye más progreso del que crea, porque cada persona avanza en contextos distintos, con desafíos distintos y con recursos diferentes, y cuando comparas tus resultados iniciales con los resultados avanzados de otros estás ignorando todo el proceso invisible que ellos atravesaron para llegar ahí, generando una sensación falsa de insuficiencia que puede llevarte a abandonar antes de tiempo algo que sí estaba funcionando. El trabajo duro real exige que midas tu progreso contra tu propia versión anterior, no contra la imagen pública de otros, exige que observes cómo reaccionabas antes frente al cansancio,
cómo gestionabas antes las distracciones, cómo tomabas decisiones antes bajo presión, y cuando empiezas a ver mejoras internas aunque los resultados externos aún sean pequeños, comienzas a entender que estás avanzando de una manera profunda que no siempre es visible inmediatamente. Hay otro aspecto silencioso que muchos hombres ignoran, y es que la constancia diaria no solo produce resultados acumulativos sino que también reduce el ruido mental. Porque cuando tu rutina se vuelve estable ya no necesitas gastar energía decidiendo cada mañana si vas a actuar o no, simplemente actúas porque esa es ahora tu forma natural de comportarte. Y esa reducción de fricción mental libera espacio para pensar con mayor claridad en decisiones estratégicas que realmente importan. El respeto propio también se fortalece cuando aprendes a terminar lo que empiezas, incluso cuando ya no se siente emocionante, porque el cerebro registra cada cierre como evidencia de que eres alguien capaz de completar procesos largos. Y esa evidencia acumulada se convierte en una fuente silenciosa de seguridad que cambia la manera en la que enfrentas nuevos desafíos, ya no desde la duda sino desde la experiencia directa de haber sostenido esfuerzos anteriores hasta el final. He aprendido que cuando un hombre finalmente se convierte en alguien que cumple constantemente, el miedo al fracaso empieza a perder fuerza porque deja de definirse como una derrota personal y empieza a verse como parte natural del proceso de crecimiento, y ese cambio mental permite asumir retos más grandes sin quedar paralizado por la posibilidad de equivocarse, porque sabes que incluso si fallas vas a continuar avanzando. Y aquí aparece otra verdad importante que pocos mencionan: el respeto propio no elimina las dudas completamente, pero sí cambia la manera en que las manejas, porque en lugar de detenerte cada vez que aparece incertidumbre, continúas avanzando aún con preguntas abiertas, confiando en tu capacidad para adaptarte sobre la marcha en lugar de esperar condiciones perfectas que nunca llegan. Cuando un hombre llega a este punto, el trabajo duro deja de sentirse como una obligación pesada y empieza a sentirse como una extensión natural de su identidad. Ya no necesita forzarse constantemente porque actuar de forma disciplinada se vuelve coherente con la persona que decidió convertirse, y esa coherencia interna genera una sensación profunda de estabilidad que trasciende los resultados externos inmediatos. El progreso entonces deja de depender de impulsos emocionales y comienza a sostenerse sobre estructuras internas firmes, sobre hábitos claros, decisiones conscientes y una relación más madura con el esfuerzo, donde el cansancio ya no se interpreta como señal de fracaso sino como evidencia de que estás invirtiendo energía en algo significativo que está tomando forma con el tiempo. Y cuando finalmente miras hacia atrás después de meses o años de cumplimiento constante, descubres que el mayor cambio no fue solo en los resultados visibles sino en la forma en que te percibes a ti mismo, en la seguridad con la que tomas decisiones difíciles, en la tranquilidad con la que enfrentas la incertidumbre y en la claridad con la que entiendes que el verdadero progreso nunca fue espectacular ni repentino, siempre fue silencioso, repetitivo y construido sobre la base de pequeñas acciones cumplidas cuando nadie estaba mirando. He aprendido que llega un momento en el que el hombre deja de preguntarse si el esfuerzo vale la pena y empieza a preguntarse quién se convertiría si dejara de esforzarse, y esa pregunta cambia completamente la relación con la disciplina porque deja de verse como una carga externa y empieza a verse como una responsabilidad interna hacia la versión futura de sí mismo, una versión que depende silenciosamente de las decisiones que tomas hoy aunque nadie más pueda verlo todavía. También he aprendido que el mayor enemigo de la constancia no es el fracaso evidente sino la complacencia silenciosa, ese momento donde empiezas a obtener pequeños resultados y tu mente te susurra que ya es suficiente, que puedes bajar el ritmo, que puedes relajarte porque ya avanzaste más que antes, y sin darte cuenta empiezas a negociar contigo mismo pequeños retrocesos que parecen inofensivos pero que lentamente erosionan el sistema que tanto trabajo te costó construir. El cerebro humano ama la comodidad y busca constantemente señales de que puede volver a patrones antiguos que requieren menos esfuerzo. Por eso la disciplina real no solo implica empezar bien sino proteger el progreso incluso cuando las cosas empiezan a mejorar. Porque muchas veces el peligro no aparece cuando todo va mal sino cuando todo parece ir lo suficientemente bien como para justificar una pausa prolongada que luego se vuelve abandono. He aprendido que los hombres más disciplinados no se obsesionan con la perfección diaria sino con la coherencia general del proceso, entienden que habrá días lentos, días donde el rendimiento no será el ideal y días donde el cansancio pesará más que la motivación, pero también entienden que esos días no definen la trayectoria completa mientras el sistema continúe activo y la dirección se mantenga clara. Si este video te ayudó a reflexionar o cambiar tu forma de pensar, apóyalo con un like, suscríbete para más contenido de crecimiento personal y deja en los comentarios cuál creencia quieres transformar desde hoy.
Comparte este video con alguien que necesite motivación y empieza a construir tu mejor versión paso a paso. Existe una madurez profunda que aparece cuando un hombre deja de dramatizar los días difíciles y empieza a verlos como parte natural del ritmo humano, porque el progreso real no ocurre en línea recta ni bajo condiciones perfectas, ocurre en medio de interrupciones, cambios inesperados y estados emocionales variables que forman parte inevitable de la vida diaria, y aceptar eso reduce una enorme cantidad de presión innecesaria que muchas veces sabotea la continuidad. He aprendido que cuando un hombre deja de esperar sentirse listo para actuar y comienza a actuar independientemente de su estado emocional, algo poderoso se desbloquea dentro de él, porque descubre que su capacidad de acción no está atada a su motivación sino a sus decisiones estructuradas, y ese descubrimiento genera una libertad profunda donde ya no necesita depender de sentirse inspirado para continuar avanzando. Otra verdad importante es que la disciplina también redefine la relación con el tiempo, porque dejas de pensar en cambios inmediatos y empiezas a confiar en procesos acumulativos que operan silenciosamente día tras día, semana tras semana, incluso cuando los resultados visibles tardan en aparecer, y esa confianza en el proceso reduce la ansiedad constante de querer ver resultados instantáneos que muchas veces llevan a abandonar estrategias efectivas antes de que puedan madurar. He aprendido que cuando un hombre desarrolla paciencia estratégica comienza a notar cambios internos antes que externos, cambios en su claridad mental, en su capacidad de concentración, en su tolerancia a la incomodidad y en su habilidad para mantenerse presente en tareas largas sin distraerse constantemente, y esos cambios internos son indicadores tempranos de transformación que muchas veces pasan desapercibidos para quienes solo buscan resultados visibles inmediatos. La disciplina sostenida también cambia la manera en que enfrentas los problemas inesperados, porque ya no reaccionas desde el impulso sino desde una estructura mental más estable que te permite evaluar situaciones con calma y responder con acciones alineadas a tus valores en lugar de decisiones impulsivas tomadas, desde el estrés o el miedo momentáneo. He aprendido que el hombre disciplinado no elimina la incertidumbre de su vida, pero sí reduce el caos interno con el que enfrenta esa incertidumbre, porque al tener hábitos estables y acuerdos personales firmes crea una base sólida que le permite adaptarse con mayor flexibilidad a los cambios externos sin perder su dirección principal ni su identidad construida. También existe una transformación silenciosa en la forma en que otros empiezan a percibirte, no porque busques aprobación externa sino porque la consistencia genera una energía distinta que las personas notan aunque no puedan explicarla con palabras, una sensación de confiabilidad, estabilidad y coherencia que se refleja en tu manera de hablar, de tomar decisiones y de responder frente a situaciones complejas sin caer fácilmente en el desorden emocional. He aprendido que la disciplina verdadera no vuelve a un hombre rígido ni inflexible como muchos creen, al contrario, le permite ser más creativo y más libre porque elimina el ruido constante de la indecisión y la procrastinación, liberando energía mental para explorar ideas nuevas, proyectos más grandes y oportunidades que antes parecían imposibles de manejar debido a la falta de estructura interna. Con el tiempo, el hombre disciplinado deja de perseguir cambios extremos y empieza a valorar las mejoras pequeñas que se sostienen en el tiempo. Entiende que la verdadera transformación no ocurre en momentos dramáticos sino en repeticiones aparentemente simples que se acumulan hasta crear cambios profundos que solo se hacen evidentes cuando miras hacia atrás después de largos periodos de coherencia constante. Y llega un punto donde el trabajo duro deja de sentirse como una lucha contra uno mismo y empieza a sentirse como una conversación continua entre quien eras antes y quien estás construyendo ahora, una conversación basada en acciones reales que fortalecen la confianza interna y reducen la necesidad de validación externa constante, porque sabes que estás cumpliendo acuerdos contigo mismo incluso cuando nadie más está observando el proceso. Si este video te ayudó a reflexionar o cambiar tu forma de pensar, apóyalo con un like, suscríbete para más contenido de crecimiento personal y deja en los comentarios cuál creencia quieres transformar desde hoy. Comparte este video con alguien que necesite motivación y empieza a construir tu mejor versión paso a paso.